Muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a dar unos pequeños tips que deben tener en cuenta al momento de realizar una lectura, especialmente la de una obra literaria o algún cuento. Bueno, vamos en este caso a mirar el libro En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla. Es un cuento corto, es un cuento espectacular, lo podríamos llamar así. Es un escritor costumbrista antioqueño, es colombiano. Lo primero que debemos hacer es ir a mirar la biografía del autor porque de acuerdo a lo que nos dice uno de los teóricos en educación, Daniel Casani, es que para poder entender la obra literaria, nosotros primero debemos conocer el mundo del autor, porque normalmente los autores plasman allí sus experiencias de vida, sus emociones, situaciones y diferentes cosas. En muchos casos, ellos para que no nos demos cuenta de que es la vida personal de cada autor, modifican el nombre de los personajes, de los sitios y algunos otros aspectos, pero siempre, en la mayoría de las veces, plasman situaciones de la vida de ellos. Entonces, al darnos cuenta de su biografía, de cómo fue su vida, ¿sí? De cómo vivió su infancia, de quiénes fueron sus padres, qué tipo de estudios realizó, qué situaciones vivió en su vida personal y social, y luego nos damos cuenta entonces, conocemos la persona en ese momento que nos está hablando. Después de haber leído la biografía y tener un poco conocimiento de quién escribió el libro, allí sí me remito entonces a iniciar la lectura del libro. La lectura se debe hacer por partes, como yo les había indicado inicialmente cuando empezamos el diario de lectura, era que usted solo leyera 15 minutos diarios. Durante esos 15 minutos, hasta donde usted pudiera alcanzar y de pronto lo que leyó, tratara de resaltar lo más importante. Entonces empecemos aquí donde dice el título, En la diestra de Dios Padre. Desde aquí yo debo partir con el análisis del libro como tal sin haber leído. Debo hacer un antes de la lectura, como nos dice Isabel Solé, que la lectura debe tener tres momentos, antes, durante y después. En este momento estoy haciendo el antes. ¿Qué me quiere decir ese título? Pues lo que yo entiendo es que alguien o estar sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Pienso que de eso trata el libro. Bueno, empezaría entonces a leer y recordemos que como es un texto narrativo, obviamente su estructura será inicio, nudo y desenlace. Esto como es un cuento corto, tengo que identificar cuál es el inicio y para ello entonces voy a leer un pedacitico como para que ustedes se hagan una idea de más o menos qué trata el cuento. Este dizque era un hombre que se llamaba Peralta, vivía en un paraje muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuera de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los llaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia. Y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios? Le decía la hermana, con trabajar como un macho si todo lo que conseguís lo botás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Cásate, hombre, cásate para que tengáis hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos. Tus prójimos serán por tanto que te lo agradecen, serán por tanto que ti han dado. Ahí te veo siempre más hilachento
y más infeliz que los limosneros que socorréis. Bien podías comprarte una muda y comprártela yo, que harto la necesitamos, o tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres, pero vos no te afanás por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Aquí en este pequeño párrafo, miren, estos dos párrafos que hemos alcanzado a leer, yo puedo hacer un alto y darme cuenta de que aquí ya me están dando el inicio del cuento. Puedo identificar que se trata de un hombre llamado Peralta que dedicaba su vida a servirle al prójimo y daba todos sus bienes para el prójimo, tanto que se descuidaba él mismo, ¿cierto? Aquí entonces yo puedo darme cuenta de que el cuento va a tratar de una persona muy servicial y aquí ya hay una relación con el título. Esto es lo que yo tengo que empezar a mirar. Lo otro es el vocabulario que utiliza, como es una obra que pertenece al movimiento costumbrista, por eso el lenguaje es así. Es un lenguaje costumbrista de la época y así hablaban en ese entonces en Antioquia, en ese siglo al cual hago referencia. Bueno, estos son unos pequeños tips. De pronto, si se motivan a leer un poco más de este cuento, es muy interesante y tiene unos aspectos muy divertidos. Nos vemos en una próxima ocasión.